El olor a pergamino y a tiempo detenido era el único perfume que Elena Valdés, a sus 22 años, reconocía como propio. Sus dedos, finos y precisos, se deslizaban sobre la frágil superficie de un manuscrito del siglo XV, trazando con una delicadeza casi reverencial las grietas del cuero reseco. Como restauradora de libros en la pequeña librería familiar, su vida transcurría entre historias ajenas, un refugio seguro contra la crudeza de la suya. Era un alma antigua, atrapada en un mundo que no comprendía. Una joven cuya sensibilidad se había convertido en una jaula. Llevaba su virginidad no como un estandarte moral, sino como el último vestigio de un territorio que nadie había logrado conquistar. Era su secreto, su armadura invisible contra una realidad que amenazaba con devorarla, un vacío interno que ni las más bellas palabras de los poetas muertos lograban llenar. Sus manos podían sanar las heridas del papel, pero serían capaces de curar un alma rota o acabarían manchadas por un pacto con la oscuridad. Sigue esta historia hasta el final para descubrir la orden que cambiará su vida para siempre y la revelación que te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y déjanos un comentario contándonos qué secreto crees que esconde el hombre que la observa desde las sombras. La librería, bautizada El Refugio del Lector, era una ironía dolorosa. Más que un refugio, se había convertido en un mausoleo de sueños rotos, un negocio que se desmoronaba bajo el peso aplastante de las deudas acumuladas por su padre. Cada mañana, al abrir la pesada puerta de madera, Elena sentía el abrazo familiar del polvo y la celulosa, pero también la fría caricia de la desesperación. Las motas de polvo que danzaban en los haces de luz que se colaban por el escaparate le parecían almas perdidas, tan atrapadas como ella. El silencio del local, solo roto por el crujido de las páginas al pasar, era su sinfonía y su condena. Era la guardiana de un legado en ruinas, una joven obligada a preservar el pasado porque el futuro se le presentaba como una página en blanco que otros escribirían por ella. Su virginidad era una fortaleza erigida sobre las ruinas del matrimonio de sus padres. No era producto de la timidez o del puritanismo, sino de una observación aguda y dolorosa. Había crecido viendo a su madre marchitarse como una flor sin agua, convertida en una sombra silenciosa al lado de un hombre al que nunca amó. Vio cómo un arreglo de conveniencia podía aniquilar un espíritu, cómo el deber podía transformarse en una lenta ejecución del alma. Por eso, Elena se juró a sí misma, en la soledad de su habitación adolescente, que su cuerpo sería un templo inviolable, hasta que encontrara a alguien que deseara venerar su interior, no solo poseer el edificio. Su pureza era un acto de rebeldía, el último bastión de su autonomía en un mundo que parecía empeñado en arrebatársela. La amenaza, sin embargo, ya no era una sombra lejana, sino una realidad inminente. La desesperación de su padre había tomado la forma de un hombre, un empresario adinerado, predecible y vacío, a quien había sido prometida en un matrimonio de conveniencia. La boda se cernía sobre ella como una sentencia de muerte, una jaula de oro que sofocaría el último aliento de su espíritu libre. Su prometido la miraba no como a una mujer, sino como a un objeto de arte exquisito que añadir a su colección, una esposa trofeo para exhibir en eventos sociales. Elena se sentía como uno de sus libros antiguos, un objeto de valor transaccional, vendido al mejor postor para saldar una deuda. La tinta del contrato matrimonial era tan indeleble como la culpa en los ojos de su padre. Aquella noche, la gala benéfica era el escenario de su presentación oficial en sociedad, el primer acto de una farsa que duraría toda su vida. El opulento salón del hotel era un ecosistema ajeno, un universo de sonrisas falsas, conversaciones huecas y miradas calculadoras que la desnudaban sin pudor. El vestido de seda que llevaba se sentía como un disfraz, una piel extraña que no le pertenecía y que la oprimía hasta cortarle la respiración. El tintineo de las copas de champán resonaba en sus oídos como campanas fúnebres. Cada cumplido sobre su belleza era un clavo más en su ataúd. Se sentía como una pieza de exhibición, una mariposa con las alas clavadas en un panel de corcho, hermosa pero muerta por dentro, expuesta para el deleite de un público indiferente. Agobiada,
asfixiada por la falsedad del ambiente, buscó una vía de escape. Sus pies la llevaron casi por instinto, lejos del ruido y las luces, hacia un corredor solitario y silencioso que se bifurcaba desde el salón principal. El cambio fue instantáneo. El aire aquí era más frío, el murmullo de la fiesta se convirtió en un eco distante, y la luz de los apliques de pared era suave y discreta, creando largas sombras que danzaban sobre la alfombra de terciopelo. El pasillo estaba desierto, un breve respiro en mitad de la tormenta, un santuario temporal antes de que su destino se sellara definitivamente. Por un instante, pudo volver a ser ella misma, no la prometida de nadie, no la solución a los problemas de su familia, sino simplemente Elena. Apoyada contra la pared de mármol frío, cerró los ojos y aspiró profundamente, intentando anclar su mente al presente, a la sensación de la piedra contra su espalda. Pero el futuro la golpeó con la fuerza de una marea imparable. La imagen de su vida junto a un hombre al que no amaba, las noches vacías, los días de sonrisas forzadas, la anulación de su propia esencia, era el final de su autonomía, el último capítulo de la vida que había intentado, inútilmente, escribir por sí misma. Una lágrima solitaria y ardiente se deslizó por su mejilla, un testimonio silencioso de su rendición. No sabía que desde el otro extremo del pasillo, oculta en la penumbra, una mirada oscura y penetrante la observaba, no con compasión, sino con la intensidad de un depredador que acaba de encontrar a su presa. El Madrid que Elena habitaba no era el de las postales vibrantes ni el de las avenidas cosmopolitas. El suyo era un Madrid de calles angostas y fachadas grises en un barrio anclado en el tiempo, donde el olor a cera de los suelos se mezclaba con el del guiso del mediodía. Su vida se desarrollaba en un triángulo geográfico opresivo: el pequeño apartamento familiar, la librería en decadencia y la iglesia a la que su madre la arrastraba los domingos. Pertenecía a una clase media venida a menos, aferrada a las apariencias y a un código de honor anticuado que ahora servía como justificación para venderla. La ciudad, con su pulso incesante y sus promesas de libertad, era un espectáculo que observaba desde detrás de un cristal, un mundo al que no tenía acceso, prisionera de un legado de deudas y deberes no elegidos. Su madre, Isabel, era el fantasma de la mujer que pudo haber sido. Se movía por la casa con una eficiencia silenciosa, un autómata programado por la resignación. Su amor por Elena estaba teñido de un pragmatismo cruel, convencida de que la única seguridad para una mujer residía en un matrimonio ventajoso. No veía el sacrificio de su hija, sino su salvación. Le enseñaba a callar, a sonreír, a servir, a convertirse en el adorno perfecto para el hogar de otro hombre. Cada uno de sus gestos era una lección de sumisión, un recordatorio constante de que los sueños eran un lujo que no podían permitirse. En los ojos apagados de su madre, Elena veía su propio futuro reflejado, una condena silenciosa transmitida de generación en generación, el yugo del deber disfrazado de amor maternal. El padre, Ricardo, era un hombre quebrado por el orgullo. El peso de la inminente quiebra había encorvado sus hombros y grabado surcos de amargura en su rostro. Evitaba la mirada de Elena, incapaz de enfrentarse al reflejo de su propio fracaso en la juventud que estaba sacrificando. Hablaba de honor, de la palabra dada, del apellido Valdés, pero sus discursos eran una armadura oxidada para ocultar su desesperación. La librería, su sueño, se había convertido en una soga al cuello, y su hija era el precio que estaba dispuesto a pagar para que no se apretara del todo. Elena sentía su culpa en el aire, densa y asfixiante, pero también su determinación. Él había tomado una decisión, y ella era la pieza de cambio en una transacción que salvaría el negocio familiar a costa de su alma. La rutina de Elena era un ritual de contención, un mecanismo de defensa contra el caos que se cernía sobre ella. Cada mañana el mismo camino a la librería, los mismos gestos al abrir el local, el mismo cuidado meticuloso al tratar los libros. El trabajo era su única forma de evasión, un espacio donde podía imponer orden y belleza sobre el deterioro. Sus manos, manchadas de pigmentos y cola,
eran las únicas partes de ella que se sentían verdaderamente vivas y útiles. Sin embargo, esta disciplina monacal también era su jaula. Los días se sucedían idénticos, predecibles, una lenta procesión hacia la fecha de la boda. El tiempo, que para otros era una promesa de cambio, para ella era solo la cuenta atrás hacia el final de su libertad. Las semanas previas a la gala se convirtieron en un suplicio de preparativos. Su madre la arrastró a tiendas de lujo, donde se sentía como una impostora. Tuvo que soportar el tacto frío de las modistas mientras ajustaban sobre su cuerpo vestidos caros que parecían disfraces. La obligaron a elegir juegos de porcelana y cristalería para un hogar que nunca sería suyo, a sonreír mientras extraños comentaban sobre la suerte que había tenido. Cada prueba de vestido, cada elección de menú, cada detalle de la boda era un eslabón más en la cadena que la ataba a su destino. Se movía a través de todo ello con una pasividad gélida, su cuerpo presente, pero su espíritu ausente, refugiado en el único lugar donde nadie podía alcanzarlo, el silencio de su mente. Su prometido, Javier, encarnaba todo lo que ella despreciaba. Era un hombre superficial, cuya conversación giraba en torno a las finanzas, los coches de lujo y las últimas adquisiciones de su cartera de propiedades. La miraba con la satisfacción de un coleccionista que ha adquirido una pieza rara y valiosa. Sus cumplidos eran clichés vacíos, sus gestos de afecto, torpes y calculados. En una de sus incómodas citas, le regaló un collar de diamantes tan frío y pesado como la obligación que representaba. Cuando se lo puso, sintió el gélido contacto del metal contra su piel y tuvo que reprimir una náusea. No veía en ella a una mujer, sino un activo, una inversión para mejorar su imagen social, y esa objetivación era más violenta que cualquier insulto. La presión social era un coro constante de murmullos aprobatorios que la aislaban aún más en su miseria. Las vecinas del barrio, las amigas de su madre, todos veían el compromiso como un cuento de hadas. La humilde hija del librero, rescatada por un empresario de éxito. «Has asegurado tu futuro», le decían con sonrisas que no llegaban a los ojos. «Tu padre debe de estar muy orgulloso». Nadie parecía percibir la desesperación en su mirada ni el temblor de sus manos. Su sufrimiento era invisible para un mundo que solo valoraba la seguridad económica y el estatus. Estaba completamente sola, rodeada de gente que aplaudía su marcha hacia el cadalso, convencidos de que la conducían a un paraíso de oro y seda. En la oscuridad de su habitación, cuando el peso del día se volvía insoportable, Elena se permitía soñar con la fuga. Imaginaba meter unos cuantos libros en una maleta, tomar el primer tren que saliera de la estación y desaparecer. Se veía en una pequeña ciudad costera, trabajando en una biblioteca local, viviendo una vida anónima y sencilla, pero libre. Sin embargo, la fantasía se desvanecía siempre ante la cruda realidad. La imagen del rostro derrotado de su padre y la mirada suplicante de su madre la anclaban al suelo. El amor que sentía por ellos, aunque complicado y doloroso, se había convertido en su grillete más pesado. No podía salvarse a sí misma sin condenarlos a ellos, y esa culpa era una pared más alta que cualquier muro de prisión. Incluso los libros, su eterno refugio, habían comenzado a volverse en su contra. Mientras restauraba un ejemplar de Jane Eyre, las palabras de la heroína resonaban en su mente como una acusación. «No soy un pájaro, y ninguna red me atrapa. Soy un ser humano libre, con una voluntad independiente». La ironía era tan cruel que le quemaba los ojos. Sostenía en sus manos historias de mujeres valientes, de pasiones que desafiaban al mundo, de espíritus indomables que luchaban por su autonomía. Eran mundos a los que podía viajar con la imaginación, pero de los que siempre tenía que regresar a su propia narrativa, una historia escrita por otros donde ella no era la heroína, sino el sacrificio necesario para que la trama de los demás tuviera un final aceptable. La noche de la gala, el vestido de seda color esmeralda yacía sobre su cama como la piel, mudada de una serpiente. Era una prenda exquisita, un símbolo del mundo al que estaba a punto de entrar, pero para Elena era un sudario. Ponérselo significaba aceptar su destino, dar el último paso hacia la anulación de su yo. Mientras se miraba en el espejo no se reconocía.
Veía a una extraña, una muñeca perfectamente vestida y peinada, con los ojos vacíos de una condenada. La mujer del reflejo era la prometida de Javier, la solución a los problemas de los Valdés, una pieza de exhibición. Pero Elena, la verdadera Elena, la que amaba el olor del papel viejo y soñaba con la libertad, estaba desapareciendo, ahogada bajo capas de seda y expectativas. Desde un balcón privado que dominaba el bullicioso salón, Damián Blackwood observaba la escena con el desinterés de un monarca hastiado. A sus 38 años, su nombre era una leyenda susurrada en los consejos de administración y en los rincones más oscuros del poder financiero. Le llamaban el cirujano, un apodo ganado a pulso por su habilidad para desmantelar imperios con una precisión gélida y una ausencia total de escrúpulos. Su presencia era una anomalía en aquel mar de sonrisas forzadas. No participaba, solo presenciaba. Vestido con un traje negro a medida que parecía forjado sobre su cuerpo, era una estatua de mármol oscuro entre querubines de porcelana. Sus ojos, de un gris tormentoso, no reflejaban la luz, la absorbían, delatando un vacío interior tan vasto como su fortuna. Su reputación no era solo de poder, sino de un peligro silencioso y calculador. Damián detestaba estos eventos. Eran un teatro de vanidades, una danza predecible de ambición y falsedad, donde cada gesto era una transacción. Había aprendido, a través de una traición que le había arrancado el corazón y lo había reemplazado con hielo, que el afecto era una moneda devaluada y la confianza un error de principiante. Por eso se había aislado en su ático de cristal, una fortaleza que flotaba sobre Madrid, gobernando su imperio desde la distancia, rodeado de tecnología y silencio. El mundo para él era un algoritmo complejo, un sistema de variables que podía predecir y manipular. Las personas no eran más que nodos en esa red, peones en un tablero donde él siempre jugaba para ganar, no por el placer de la victoria, sino para reafirmar la única verdad en la que creía. El control absoluto era la única defensa contra el dolor. Fue entonces cuando la vio. Su mirada, que barría la multitud con una eficiencia casi robótica, se detuvo en la embocadura de un pasillo lateral. Allí, alejada del rebaño, había una figura solitaria, una mujer joven en un vestido esmeralda, cuya postura delataba una vulnerabilidad tan pura que parecía casi obscena en aquel entorno. No era su belleza lo que lo capturó, aunque era innegable. Fue su autenticidad. La lágrima solitaria que trazaba un surco en su mejilla era real. Su angustia no era una pose. En un mundo de copias, ella era un original. Era una disonancia en su algoritmo, una variable que no había previsto, una pincelada de emoción cruda en un lienzo de calculada indiferencia. Por primera vez en años, Damián Blackwood sintió algo parecido a la curiosidad, una curiosidad afilada y depredadora. La sensación fue un terremoto silencioso en las profundidades de su ser. No era deseo en el sentido convencional, era algo más primario, más oscuro. Era el instinto de un coleccionista que descubre un artefacto único e invaluable. Un deseo no solo de poseerlo, sino de entenderlo, de desarmarlo, para ver cómo funciona. Aquella inocencia era un desafío a su visión cínica del mundo. Quería saber qué la había llevado a ese pasillo, qué tormenta se libraba tras esos ojos cerrados. Quería tomar esa pureza entre sus manos y comprobar si, como todo lo demás en su experiencia, también tenía un punto de quiebre. En el universo ordenado y predecible de Damián, Elena acababa de convertirse en el más fascinante y peligroso de los caos, y él no podía resistir el impulso de contenerlo. Con un gesto, casi imperceptible, Damián se volvió hacia su jefe de seguridad, un hombre corpulento y silencioso llamado Marco, que siempre permanecía a 2 pasos de él. No alzó la voz, no necesitó hacerlo. Su autoridad era tan absoluta que un susurro bastaba. Sus palabras fueron precisas, desprovistas de cualquier emoción, como si estuviera ordenando la adquisición de una nueva compañía. «Tráiganla a mi habitación», dijo, con la mirada todavía fija en la figura de Elena en el pasillo. No era una petición, ni siquiera una orden en el sentido tradicional. Era una declaración de intenciones.
la manifestación de una voluntad que no concebía la posibilidad de ser contrariada. Marco asintió una sola vez, una máquina eficiente y leal, y se movió con una rapidez silenciosa para cumplir el mandato de su empleador. Elena, todavía sumida en su desesperación, sintió un cambio en el aire antes de oír nada. Fue una sutil alteración en la presión atmosférica del pasillo, la sensación de una presencia que se acercaba. Abrió los ojos y vio a un hombre alto y de hombros anchos detenerse a una distancia respetuosa pero intimidante. No dijo nada al principio, simplemente la observó con una mirada neutral que resultaba más inquietante que cualquier agresión. «Señorita», dijo finalmente, su voz grave y sin inflexiones, «el señor Blackwood desea verla. Le ruego que me acompañe». La frase, pronunciada con una cortesía profesional, sonó en los oídos de Elena como el cierre de una celda. No era una invitación, era una citación, un mandato de una autoridad invisible y desconocida que por alguna razón la había señalado en la multitud. El miedo inicial que le atenazó la garganta fue rápidamente suplantado por una oleada de indignación. ¿Quién se creía ese tal Blackwood para dar órdenes sobre ella como si fuera un objeto? Toda la sumisión que había estado acumulando, toda la resignación ante su destino, se reveló en ese instante. Estaba a punto de ser vendida, de ser enjaulada, pero aún no. Era propiedad de nadie. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y miró al imponente hombre a los ojos. «No», dijo, y su propia voz la sorprendió por su firmeza. «No conozco a ningún señor Blackwood y no voy a ninguna parte. Por favor, déjeme en paz». Era el primer acto de rebelión real que había cometido en meses, una pequeña y temblorosa afirmación de su propia voluntad frente a un poder abrumador. Desde su posición en la penumbra, Damián observó la negativa con una ceja ligeramente arqueada. Fascinante. La presa no solo no huía, sino que enseñaba los dientes. La mayoría de la gente se desmoronaba ante la mera mención de su nombre. Esta joven, en cambio, se erguía con una dignidad feroz. Aquello cambiaba las reglas del juego. Ya no se trataba de una simple adquisición, sino de una conquista. Dejó su copa en una repisa y avanzó por el pasillo, sus zapatos italianos produciendo un eco suave y amenazador sobre el mármol. Su figura emergió de las sombras, llenando el espacio. Su presencia era tan densa que parecía absorber el aire. Se detuvo a varios metros de ella, un depredador que se revela a su presa, disfrutando del momento en que sus miradas se encontraron por primera vez. El impacto fue instantáneo y visceral. Elena sintió como si una corriente eléctrica recorriera su espina dorsal. Los ojos de Damián no eran simplemente grises, eran un paisaje de invierno, fríos, profundos y peligrosos, y la estaban analizando, desnudando capa por capa, no su cuerpo, sino su alma. Vio en ellos una inteligencia cortante y una soledad tan profunda que le resultó extrañamente familiar. Él, por su parte, vio más allá de las lágrimas y la belleza. Vio una fortaleza inesperada, una luz interior que se negaba a extinguirse a pesar de la tormenta que la azotaba. No intercambiaron una sola palabra, pero en ese silencio se libró una batalla entera, una colisión de dos mundos, de dos soledades que se reconocían en la oscuridad del otro. Damián rompió el contacto visual, primero una concesión táctica. Una sonrisa casi imperceptible, desprovista de calidez, curvó la comisura de sus labios. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que acaba de descubrir un oponente digno. No iba a forzarla. Eso sería demasiado burdo, demasiado fácil. La verdadera victoria residiría en que ella viniera a él por su propia voluntad. Hizo un leve gesto a Marco para que se retirara. «Mis disculpas», dijo Damián, su voz un barítono suave y controlado que vibró en el aire. «Parece que ha habido un malentendido». Se dio la vuelta y se alejó con la misma gracia silenciosa con la que había llegado, dejándola sola en el pasillo, con el corazón latiendo desbocado y el eco de su presencia grabado en su piel. Elena no lo sabía, pero el encuentro no había terminado. Para Damián Blackwood, la casa acababa de empezar. El regreso de Elena al salón de la gala fue el de un fantasma que vuelve a su propio velatorio. El murmullo de las conversaciones, el tintineo del cristal y la música suave
que antes la asfixiaban ahora parecían distantes, un eco de un mundo al que ya no pertenecía. Su prometido, Javier, se acercó a ella con una sonrisa superficial, preguntándole dónde se había metido, pero sus palabras no la alcanzaron. Su mente estaba atrapada en el pasillo, en la densidad de la presencia de Damián Blackwood, en la tormenta que había visto en sus ojos grises. Aquel breve encuentro había alterado la química de su realidad, introduciendo un elemento volátil y peligroso que lo había contaminado todo. La jaula de oro que la esperaba de repente parecía frágil, y el verdadero depredador no era su carcelero designado, sino el hombre que la había observado desde las sombras. Al día siguiente, el refugio de la librería se sintió violado. El olor familiar a papel y a tiempo, que siempre había sido su bálsamo, no lograba calmar el temblor de sus manos. Mientras intentaba concentrarse en la delicada tarea de reparar el lomo de un viejo tomo de poesía, la imagen de Damián se superponía a las páginas. Cada crujido de la madera del suelo la hacía sobresaltar, esperando ver su figura recortada en el umbral. Se sentía expuesta, como si las paredes de su santuario se hubieran vuelto de cristal. Él había logrado en un instante lo que nadie más había conseguido: penetrar sus defensas más profundas sin siquiera tocarla. La seguridad de su mundo se había hecho añicos, y en su lugar había quedado una inquietud vibrante, una mezcla de terror y una anticipación que no se atrevía a nombrar. La campana de la puerta sonó a media tarde, un tintineo agudo que le erizó la piel, y allí estaba él. Damián Blackwood entró en su pequeño mundo con la autoridad de un conquistador. El espacio pareció encogerse a su alrededor, el aire se volvió más denso. Vestía un traje gris marengo que contrastaba violentamente con el desorden bohemio de la librería. Se movió entre las estanterías con una gracia depredadora, sus ojos grises absorbiendo cada detalle, desde los libros apilados hasta las motas de polvo en el aire. No parecía un cliente, sino un inspector evaluando una propiedad a punto de ser embargada. Elena se quedó inmóvil detrás del mostrador, sintiéndose como una pieza más del inventario, el corazón martilleándole en el pecho con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Su presencia era una invasión en toda regla. «Señorita Valdés», dijo, su voz un barítono que vibró en el silencio del local. «Me han dicho que posee una primera edición de El Quijote, de Ibarra. Me gustaría verla». La excusa era impecable, pero ambos sabían que era una farsa. Elena lo condujo a la trastienda, el corazón desbocado, consciente de cada uno de sus pasos detrás de ella. Al mostrarle el valioso ejemplar, sus dedos se rozaron sobre el cuero antiguo. El contacto fue fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero para Elena fue como una descarga eléctrica, un fuego que le recorrió el brazo y se instaló en el centro de su pecho. Levantó la vista y se encontró con Cintos, la suya. En sus ojos no había interés por el libro, sino una intensidad posesiva dirigida enteramente hacia ella, un hambre que la aterrorizaba y la fascinaba a partes iguales. Mientras ella hablaba con voz temblorosa sobre las técnicas de restauración, él la interrumpió con una suavidad letal. «Un legado valioso», murmuró, su mirada fija en ella, no en el libro. Sería una tragedia que se perdiera por una mala gestión o decisiones desafortunadas. La amenaza era velada, pero inequívoca. Estaba hablando de la librería, pero también de ella, de su inminente matrimonio, de la red de obligaciones que la aprisionaba. Le estaba mostrando que conocía sus debilidades, que tenía el poder de salvarla o de destruirla con un simple gesto. Era un juego cruel, una demostración de fuerza diseñada para hacerle entender que él era el dueño del tablero en el que ella era solo un peón. La impotencia la invadió, una oleada helada que le robó el aliento y la dejó sin palabras. Cuando Damián se pintó en ese entonces, marchó. Dejó tras de sí un silencio cargado de electricidad y el sutil aroma de su colonia, una fragancia cara y masculina que impregnó el aire de la librería como un veneno. Elena se apoyó en la mesa, las piernas temblorosas, el pulso acelerado. Se sentía ultrajada, invadida en su único espacio seguro, pero bajo la ira y el miedo, una corriente subterránea de algo más oscuro y prohibido comenzaba a fluir.
Él era un monstruo, un manipulador sin escrúpulos, pero había sido el primero en mirarla y ver más allá de la joven sumisa y obediente. Había visto su fuego interior, su resistencia, y en lugar de ignorarlo, había decidido avivarlo. Por primera vez en su vida, alguien la desafiaba a un nivel que no era social ni familiar, sino visceral y peligrosamente íntimo. Esa noche, la cena con sus padres y Javier fue una tortura insoportable. La conversación fluía a su alrededor, un río de banalidades sobre la lista de bodas, los colores de las flores y los invitados importantes. Javier hablaba, con entusiasmo, de sus planes de expansión, de la casa que estaban decorando, de la vida perfecta que construirían. Elena asentía y sonreía en los momentos adecuados, pero su mente estaba en otro lugar. Comparaba la presencia insulsa y predecible de su prometido con la intensidad arrolladora de Damián. Javier la veía como un adorno, Damián la veía como un enigma que desentrañar. La elección debería haber sido fácil, la seguridad frente al peligro. Sin embargo, su alma, sedienta de una conexión real, se sentía inexplicablemente atraída por la oscuridad. El mundo de Elena se detuvo cuando Javier, intentando impresionar a su futuro suegro, mencionó un nombre. «Todo esto es gracias a Damián Blackwood», dijo con un tono de reverencia. «Es el principal inversor de mi proyecto, un hombre brillante, aunque algo intimidante. Su apoyo es crucial para el futuro de la empresa». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La pieza que faltaba en el rompecabezas encajó con un chasquido brutal. No era una coincidencia. Damián no solo la había señalado en una gala, él era el titiritero que movía los hilos de su prometido y, por extensión, de su propio destino. La red era mucho más vasta y compleja de lo que había imaginado, y ella estaba atrapada en el centro, el objetivo de un juego cuyo alcance y propósito apenas comenzaba a vislumbrar. Unos días después, la trampa se cerró un poco más. Javier la llevó a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, un lugar de lujo silencioso y precios astronómicos. Estaban sentados en una mesa íntima cuando una sombra se cernió sobre ellos. Era Damián. Con una sonrisa que no llegó a sus ojos, se disculpó por la interrupción y, ante la insistencia nerviosa y aduladora de Javier, se sentó con ellos. La dinámica de poder fue instantánea y aplastante. Damián dirigía la conversación con una facilidad insultante, haciendo que Javier pareciera un colegial ansioso por complacer a su director. Pero su atención, sus preguntas, afiladas, y sus miradas penetrantes, estaban reservadas exclusivamente para Elena, aislándola con él en una burbuja de tensión insoportable en medio del restaurante abarrotado. La conversación que se desarrolló fue un ejercicio de crueldad psicológica. Mientras Damián y Javier hablaban de cifras y mercados, la verdadera comunicación ocurría bajo la superficie. La rodilla de Damián rozó la suya bajo la mesa, un contacto deliberado que envió una oleada de calor por todo su cuerpo. Sus preguntas a Imensiu, Elena, eran aparentemente inocentes, pero cargadas de un doble sentido que solo ella podía entender. «¿Está satisfecha con sus acuerdos actuales, señorita Valdés?», preguntó, sus ojos grises desafiándola a contestar con sinceridad. «¿O aspira a algo más auténtico?». Cada palabra era un dardo envenenado, cada mirada un recordatorio de que él conocía su verdad, su insatisfacción, su anhelo secreto de rebelión. Estaba desnudándola emocionalmente frente a su prometido, y ella no podía hacer nada para detenerlo. Elena podía percibir, incluso en su terror, una lucha interna en Damián. Había momentos en que su máscara de control se agrietaba, revelando un destello de algo que parecía casi anhelo. Cuando ella defendía con pasión un punto de vista sobre literatura, él la escuchaba con una atención tan absoluta que parecía olvidar su juego de poder. Vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa, como si luchara contra un impulso. Él, que había renunciado a toda conexión humana, se encontraba inexplicablemente atraído por la pureza y la fuerza de espíritu de aquella joven. Esta atracción era una debilidad, una brecha en su armadura, y la combatía con la única arma que conocía, un control aún más férreo,
una crueldad más afilada para mantenerla a distancia y reafirmar su dominio. Los días siguientes, Elena se sumergió en una obsesión secreta. Por las noches, cuando todos dormían, buscaba información sobre Damian Blackwood en Internet. Los artículos financieros lo describían como un genio despiadado, un tiburón que olía la sangre a kilómetros. Las revistas del corazón especulaban sobre su vida recluida, su aversión a la prensa y su incapacidad para mantener cualquier tipo de relación personal. No había fotos de él sonriendo, solo imágenes de un hombre con una mirada gélida y una postura impenetrable. Sin embargo, esta imagen pública del monstruo no encajaba del todo con el hombre que le había rozado la mano sobre un libro antiguo, ni con la fugaz vulnerabilidad que a veces creía ver en el fondo de sus ojos grises. El enigma de quién era realmente la consumía. El dilema moral de Elena se convirtió en una tortura diaria. Se descubrió a sí misma anhelando su presencia, esperando con una mezcla de pavor y excitación su próxima aparición. El deseo, una fuerza que había mantenido reprimida durante toda su vida, se había despertado con una violencia que la asustaba. Y lo peor de todo es que lo deseaba a él, un hombre controlador, peligroso y emocionalmente inaccesible, la antítesis de todo lo que siempre había creído querer. Se sentía sucia, una traidora a sus propios principios. ¿Cómo podía sentirse atraída por la misma dinámica de poder que había destruido a su madre? La culpa la carcomía, pero el deseo era una marea imparable, arrastrándola hacia un precipicio del que sabía que no podría volver. La llamada llegó una mañana. Era la secretaria de Damián, con una voz tan fría y eficiente como su jefe. Señor Blackwood solicitaba su presencia en sus oficinas esa misma tarde. No era una pregunta. Elena supo que había llegado el momento de la confrontación final. El viaje en taxi hasta el rascacielos de cristal que albergaba el imperio de Blackwood fue un trayecto hacia el cadalso. El ascensor subió en un silencio vertiginoso, llevándola al último piso, a la guarida del depredador. La oficina era un espacio vasto y minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Se sentía como si estuviera en la cima del mundo, pero también como si estuviera en una jaula transparente. Damián la esperaba de espaldas, contemplando la ciudad que yacía a sus pies. Cuando se volvió para mirarla, su rostro era una máscara de impasibilidad, pero sus ojos ardían con una intensidad que la dejó sin aire. No hubo preámbulos. Con una calma aterradora, le expuso la situación. Le habló de la deuda de su padre, de la inminente quiebra de la librería, de la fragilidad de la carrera de Javier, que dependía enteramente de su favor. Con un gesto señaló la ciudad que se extendía bajo ellos. «Este es mi mundo, Elena», dijo, su voz resonando en el silencio. «Un mundo con reglas que yo escribo, y en este mundo tu matrimonio es una farsa, una transacción comercial para salvar a tu familia. Una transacción que, por cierto, puedo anular con una sola llamada telefónica». Cada palabra era un golpe, despojándola de cualquier ilusión de control. Entonces le hizo su oferta. La proposición era tan brutalmente directa como él. Podía liberarla de Javier, salvar la librería de su padre y asegurar el futuro de su familia. A cambio, ella le pertenecería. No para siempre, sino durante un año. Un contrato con cláusulas claras y precisas. Viviría bajo su techo, estaría a su disposición, sería suya en todos los sentidos que él considerara oportunos. «Es una elección simple», continuó, acercándose a ella, su presencia abrumadora. «Puedes elegir la jaula que ya conoces, predecible y aburrida, o puedes elegir la mía. Será más grande, infinitamente más lujosa, y mucho más peligrosa. Pero te prometo una cosa, en mi jaula nunca te sentirás invisible, nunca te aburrirás». La oferta era monstruosa, una esclavitud moderna, pero también era una promesa de intensidad, de vida. Elena se quedó sin aliento, atrapada entre el pánico y un vértigo prohibido. Sobre el escritorio de obsidiana negra, un documento esperaba, un contrato que decidiría su vida. Era la encrucijada definitiva. Por un lado, el camino del deber, la sumisión a una vida sin pasión, el sacrificio por su familia. Por otro, el camino de la transgresión,
la entrega a un hombre que representaba todo lo que temía, pero también todo lo que una parte oscura y secreta de ella empezaba a desear con una ferocidad desesperada. Miró los ojos grises de Damián y no vio solo a un carcelero, sino también a un prisionero, un hombre tan atrapado en su propia soledad como ella en la suya. La elección no era entre la libertad y la esclavitud. Era entre dos formas de cautiverio, y debía decidir cuál de las dos podría, paradójicamente, salvarla. El silencio en el ático era un océano. Elena sintió el peso de cada segundo mientras su mirada viajaba del contrato sobre la mesa de obsidiana a los ojos grises de Damián. Aquellas hojas de papel no eran solo un acuerdo legal, eran la escritura de su alma, la renuncia formal a la vida que conocía por un futuro incierto y aterrador. La imagen de la librería, con sus lomos gastados y su aroma a historia, se superpuso a la del rostro derrotado de su padre. La libertad era un concepto abstracto, pero la ruina de su familia era una certeza tangible y afilada. Con un movimiento que le pareció ajeno, como si una fuerza externa guiara su brazo, tomó la pluma. La tinta negra fluyó sobre el papel, un río oscuro que sellaba su destino. No firmó como Elena Valdés, la restauradora de libros, sino como una prisionera que elegía a su carcelero. Apenas la pluma se levantó del papel, Damián tomó el contrato. Sus dedos largos y fríos rozaron los de ella, y la corriente eléctrica que la recorrió fue una confirmación de la irrevocabilidad de su pacto. Sin una palabra, él se dirigió a su escritorio y descolgó el teléfono. Su voz, ahora desprovista de cualquier matiz de seducción, se volvió un instrumento de poder puro y gélido. Pronunció unas pocas frases concisas, órdenes que desmantelaron el compromiso de Elena y reestructuraron la deuda de su padre con la misma facilidad con la que uno mueve piezas en un tablero de ajedrez. Elena observó paralizada cómo su antigua vida era demolida en menos de un minuto. Las cadenas que la ataban a Javier y al deber familiar se hicieron polvo, pero sintió inmediatamente el peso invisible de unas nuevas, forjadas en oro y silencio, ajustándose a sus muñecas. Cuando colgó, su mirada se posó de nuevo en ella, evaluadora. «Se ha acabado», dijo, con una finalidad que no admitía réplica. «No volverás a tu casa. No darás explicaciones. Tu vida anterior ha terminado esta tarde». Le tendió un teléfono móvil, un dispositivo liso y frío. «Tienes una llamada. Hazla ahora. Diles que no te casarás, que te marchas. Nada más». Era la parte más cruel del pacto. No solo debía entregarse a él, sino que debía ser ella misma quien prendiera fuego a los puentes que la unían a su pasado. Tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su casa. La voz de su madre al otro lado, llena de planes para la boda, fue una puñalada. Elena cerró los ojos y pronunció las palabras que la convertirían en una traidora, sintiendo cómo cada sílaba la alejaba un poco más de quien solía ser. Tras la llamada, un abismo de silencio se abrió entre ellos. Damián la guió fuera del despacho, a través del vasto y desolado lujo del ático. Era un espacio diseñado para impresionar y aislar, con paredes de cristal que convertían la ciudad en un tapiz distante e inalcanzable. El mármol bajo sus pies era frío, y el aire olía a nada, a una limpieza estéril que contrastaba brutalmente con el caos orgánico de su librería. Se sentía como un espectro, una intrusa en un mausoleo moderno. Él le mostró una habitación que sería la suya. Era más grande que todo el apartamento de sus padres, con una cama inmensa y un ventanal que se abría al cielo. Pero la opulencia del lugar no ofrecía consuelo, solo subrayaba su nueva condición. No era una invitada, era un objeto exquisito, cuidadosamente colocado en su nueva vitrina de exposición. Horas más tarde, la encontró de pie junto a ese mismo ventanal, una silueta frágil contra el mar de luces de Madrid. La noche había caído, envolviendo el ático en una intimidad forzada. Él no la tocó. Se detuvo a su espalda, tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, una presencia sólida y amenazante en la oscuridad. «¿Qué ves ahí fuera?», preguntó él, su voz un murmullo grave junto a su oído. «1.000.000 de vidas que no son la tuya.
Una ciudad que antes te ignoraba y que ahora yace a tus pies. ¿Te sientes poderosa o prisionera, Helena? La pregunta era una trampa, una invitación a revelar sus miedos más profundos. Ella no respondió, pero su cuerpo la traicionó con un temblor incontrolable, una vibración que no era solo de miedo, sino también de una terrible y prohibida expectación. Con una lentitud calculada, Damián la hizo girar para que lo encarara. La luz de la ciudad bañaba sus facciones, acentuando la dureza de su mandíbula y la profundidad de sus ojos, que parecían absorber toda la luz. Sus manos se elevaron, pero no buscaron su cuerpo. Con una delicadeza que la desarmó por completo, sus dedos encontraron las horquillas que sujetaban su cabello en un moño severo y disciplinado. Una a una, las fue retirando, y con cada pieza de metal que caía al suelo, una hebra de su autocontrol se soltaba. Su pelo, largo y oscuro, se derramó sobre sus hombros como una cascada de tinta. Era un acto de desposesión simbólica, el desmantelamiento de la Helena, contenida y obediente. Él la miró, realmente la miró por primera vez, y en su gesto había una especie de reverencia rota, el anhelo del profanador ante lo sagrado. El beso fue la colisión inevitable de dos soledades. No fue tierno ni brutal, sino algo intermedio, un acto de exploración desesperada. Sus labios, al principio, fueron una pregunta, firmes y controlados sobre los suyos, que estaban temblorosos y fríos. Pero entonces, Helena respondió con la furia de su resignación, con el dolor de su sacrificio y con el anhelo prohibido que había supurado en su interior. Se aferró a él, y el beso se profundizó, convirtiéndose en un lenguaje sin palabras, una confesión mutua de sus respectivas fracturas. Para ella, era el fin de un capítulo, la entrega de una pureza que había defendido con uñas y dientes, no a un príncipe, sino a la misma oscuridad contra la que había intentado protegerse. Fue un acto de aniquilación y a la vez el primer aliento de una vida nueva y peligrosa. Cuando se separaron, ambos jadeaban, el aire cargado con la electricidad de lo irrevocable. La máscara de control de Damián se había resquebrajado, dejando al descubierto una vulnerabilidad que lo humanizó de una forma aterradora. Su mano, que antes había deshecho su peinado, ahora acunaba su rostro con una ternura temblorosa, su pulgar trazando la línea de su mandíbula como si estuviera memorizando un mapa frágil. «Nadie», susurró, y su voz era un eco ronco, arrancado de las profundidades de su ser. «Nadie me había mirado nunca así, como si creyeran que dentro de mí hay algo que merece la pena ser salvado». La confesión fue una grieta en la armadura del monstruo, una admisión de su propia sed de redención que la golpeó con más fuerza que cualquier demostración de poder, transformando la naturaleza de su pacto en algo infinitamente más complejo y peligroso. La revelación de Damián fue el catalizador que disolvió las últimas defensas de Helena. De repente, el hombre que la había comprado y aprisionado se convirtió en algo más, un reflejo oscuro de su propia soledad, un alma tan cautiva de su pasado como ella lo estaba de su presente. El miedo no desapareció, pero se entrelazó con una empatía abrumadora y visceral. La atracción que sentía por él ya no era una simple traición a sus principios, sino el reconocimiento de una herida compartida. Sin decir una palabra, en un gesto que nació de un impulso más profundo que la razón, ella tomó su mano. Su piel era cálida contra la de él. No fue un acto de sumisión al contrato, sino una elección consciente. Lo guió desde el ventanal hacia la penumbra del dormitorio, eligiendo caminar hacia la oscuridad con él, en lugar de permanecer sola en la suya. En la inmensidad de la habitación, con la ciudad extendida bajo ellos como una galaxia caída, su unión fue un ritual silencioso y febril. No fue un acto de amor, ni de lujuria, sino de necesidad cruda. Para Helena, la pérdida de su virginidad fue un desgarro, el sacrificio final en el altar de su nueva realidad, pero también fue una liberación, el abandono de una versión de sí misma que ya no podía sostener. Para Damián, fue la renuncia a un control que lo había mantenido a salvo y solo durante años, un acto de confianza tan aterrador como respirar bajo el agua. Mientras sus cuerpos se encontraban, no eran el magnate y su posesión,
sino dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio de una tormenta perfecta, sellando con su piel un pacto mucho más profundo y vinculante que el firmado con tinta. Este momento lo cambió todo. Al entregarse, Elena no solo había cumplido una cláusula, sino que había reclamado un nuevo tipo de poder, el poder de ver al hombre detrás del monstruo y de hacer que él también se viera. Y Damián, al permitirle entrar, al mostrarle su herida más profunda, había cedido una parte de su alma que nunca pensó volver a compartir. La transacción se había convertido en una conexión, la jaula en un santuario compartido y peligroso. Si te ha conmovido este giro inesperado, si sientes la tensión y la fragilidad de este vínculo, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte esta historia. Y sobre todo, déjanos un comentario. ¿Crees que esta conexión es el principio de su salvación o el camino hacia una destrucción mutua? Tu opinión es crucial para nosotros. El amanecer en el ático de Damián no trajo consigo la calidez de un nuevo comienzo, sino el frío implacable de una transacción completada. La luz pálida se filtraba por los inmensos ventanales, despojando a la noche anterior de cualquier atisbo de magia y revelando la cruda realidad. Elena se despertó sola en la inmensidad de la cama de sábanas de seda, ahora frías y ajenas. Él estaba de pie junto a la ventana, ya vestido con un traje impecable, la espalda vuelta hacia ella, una silueta de poder y distancia. No había rastro del hombre vulnerable que le había susurrado sus miedos en la oscuridad. En su lugar estaba de nuevo el cirujano, observando su reino, de asfalto y cristal. El silencio entre ellos era un abismo, y Elena sintió por primera vez el peso real de su jaula dorada, un vacío tan vasto como la ciudad a sus pies. Cuando por fin se giró, su mirada era tan impersonal como la de un banquero revisando una adquisición. No había ternura, solo una evaluación fría. «Se han hecho los arreglos», dijo, su voz desprovista de la ronca intimidad de la noche. «La deuda de tu padre está saldada. La librería está a salvo». Cada palabra era un recordatorio de que lo ocurrido entre ellos no había sido una conexión, sino el pago final. «Tienes el día para recoger tus efectos personales. Un coche te esperará abajo en 1 hora. A partir de esta noche, vivirás aquí». No era una petición, sino una directriz. La despidió con un gesto casi imperceptible, volviendo su atención a una tableta electrónica. Elena se sintió borrada. Una cláusula cumplida en un contrato, un objeto que ya había sido utilizado y ahora debía ser almacenado en el lugar que le correspondía. El regreso a la librería fue como visitar la tumba de una vida pasada. El olor familiar a papel viejo, tinta y polvo, que siempre había sido su consuelo, ahora la acusaba, un perfume de la inocencia que había sacrificado. Cada libro en las estanterías parecía observarla con el peso de las historias de heroínas que nunca habrían hecho su elección. Se movía por el pequeño local como un fantasma, sus manos rozando los lomos de cuero, sintiéndose una extraña en su propio santuario. El mundo vibrante y caótico del barrio, los sonidos de la calle, la luz del sol moteada por las hojas de los árboles, todo le parecía ahora parte de una realidad a la que ya no tenía acceso. Estaba atrapada entre dos mundos, sin pertenecer ya a ninguno de los dos, una exiliada de su propia existencia. Su padre la encontró en la trastienda, rodeada de herramientas de restauración. No hubo un abrazo, ni preguntas angustiadas. En su lugar, vio en los ojos de su padre una mezcla tóxica de alivio y una profunda vergüenza que le impedía mirarla directamente. «He recibido una notificación del banco», murmuró él, mirando un punto por encima de su hombro. «Todo está solucionado». La palabra «solucionado» flotó entre ellos, cargada de todo lo que no se decía, el precio que ella había pagado, el sacrificio que él había aceptado en silencio. No la condenó, pero tampoco la consoló. Su complicidad silenciosa fue más dolorosa que cualquier reprimenda. La había vendido para salvar su orgullo, y ahora el objeto de la transacción le resultaba demasiado incómodo de contemplar. Su amor paterno había sido reemplazado por la gratitud culpable de un deudor hacia su acreedor. La reacción de su madre fue un cuchillo de hielo.
La encontró en la pequeña cocina del apartamento, sus manos quietas sobre la mesa. Isabel la miró, y en sus ojos apagados Elena vio no solo condena, sino un terrible y amargo reconocimiento. «Así que lo has hecho», dijo. Su voz tan frágil como el cristal había sintiéndose punto de romperse. «Has elegido el mismo camino que yo, pero has ido más lejos. Yo al menos intenté salvar mi alma. Tú has vendido la tuya por ladrillos y mortero». No había compasión en sus palabras, solo el juicio de una prisionera que ve a otra entrar en una celda aún más oscura. Para su madre, Elena no había salvado a la familia, se había condenado a sí misma, convirtiéndose en la encarnación de todo lo que Isabel había aprendido a odiar de su propia vida de sumisión. Esa noche, sola en la librería después de que sus padres se hubieran retirado a su apartamento, con una distancia gélida, Elena se derrumbó. La fortaleza que la había sostenido se hizo añicos, y un sollozo desgarrador brotó de lo más profundo de su ser. Se acurrucó en el suelo polvoriento, abrazando sus rodillas, el dolor de la traición, la de su familia, la suya propia, consumiéndola por completo. ¿Había sido real la vulnerabilidad de Damián, o había sido la manipulación más cruel y refinada de todas, diseñada para asegurar no solo su cuerpo, sino su rendición total? La duda era un veneno que se extendía por sus venas. Había destruido su pasado, quemado sus puentes y sacrificado su único tesoro por un hombre que, a la luz del día, la trataba como a una posesión más. La soledad que la envolvió fue absoluta, más profunda que cualquier otra que hubiera conocido. Mientras tanto, en la cima de Madrid, Damián Blackwood descubrió que el control absoluto no le proporcionaba ninguna paz. El ático, su fortaleza de silencio y orden, se sentía insoportablemente vacío. El eco de la risa nerviosa de Elena, el aroma de su piel en las sábanas, la imagen de su pelo derramado sobre la almohada, eran fantasmas que su disciplina de hierro no podía exorcizar. Se sirvió un whisky, el líquido ambarino ardiendo en su garganta, pero no pudo apagar el fuego de la inquietud. Se acercó al ventanal donde la había besado y apoyó la frente en el cristal frío. La había alejado, como siempre hacía. La intimidad era una amenaza, una grieta en su armadura, y su instinto de supervivencia le había obligado a sellarla. Pero al hacerlo, sentía que se había arrancado algo vital, dejando una herida abierta y sangrante. Incapaz de encontrar la calma, encendió el sistema de seguridad, accediendo a las cámaras que había hecho instalar discretamente para vigilar la librería. La tecnología que usaba para dominar imperios ahora le servía para espiar a una sola mujer. La vio en la pantalla, acurrucada en el suelo de la trastienda, una figura rota por el dolor. Su cuerpo se tensó, una oleada de una emoción que no supo identificar. Ira, protección, un atisbo de culpa, lo recorrió. Había querido poseerla, romper su espíritu para demostrar que nada era puro, y lo había conseguido. Pero la visión de su victoria le produjo un sabor a ceniza en la boca. Verla destruida no le trajo satisfacción, sino un profundo y perturbador malestar. Ella no era como las demás, y esa diferencia, que tanto lo había atraído, era ahora su tormento. En el suelo de la librería, las lágrimas de Elena finalmente se secaron, dejando tras de sí una claridad fría y dura. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. La desesperación dio paso a una resolución silenciosa y acerada. Había sido ingenua. Había confundido una grieta en la armadura del monstruo con la existencia de un hombre salvable. Ese error casi la destruye, pero no lo haría. Se levantó. Sus movimientos ya no eran los de una víctima, sino los de una superviviente. Había pagado un precio incalculable y no permitiría que su sacrificio fuera en vano. Si iba a vivir en una jaula, aprendería cada detalle de sus barrotes. Si iba a ser un peón en su juego, se convertiría en el peón más peligroso del tablero, uno que podía llegar al otro lado y convertirse en reina. Con una nueva determinación, Elena comenzó a empaquetar una pequeña maleta, no con la ropa que su madre le había comprado para su boda fallida, sino con sus prendas más sencillas, sus herramientas de restauración y una selección de libros. Entre ellos,
Deslizó un ejemplar de El Príncipe de Maquiavelo. Antes de cerrar la maleta, sus ojos se posaron en la copia del contrato que el mensajero de Damián le había entregado esa tarde, un recordatorio legal de su servidumbre. Con una calma deliberada, dobló el documento y lo guardó no como un símbolo de su derrota, sino como un mapa del territorio enemigo. Ya no era la restauradora de sueños ajenos. A partir de ahora, se dedicaría a la meticulosa y paciente deconstrucción de un imperio y del hombre que lo gobernaba. La guerra silenciosa acababa de empezar. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que Elena reconstruyó su universo, no sobre las cenizas de lo que fue, sino con los fragmentos rescatados del incendio. La librería El Refugio del Lector respiraba de nuevo. Ya no era un mausoleo de deudas y resignación, sino un espacio luminoso y vibrante. Había organizado talleres de encuadernación, clubes de lectura y pequeñas exposiciones de artistas locales. La campana de la puerta ya no anunciaba la llegada de un depredador, sino el murmullo constante de la vida, de clientes que se habían convertido en una comunidad. Elena se movía entre las estanterías con una nueva gracia, una calma forjada en el epicentro de la tormenta. Ya no era la joven frágil que se escondía del mundo, era una mujer que había mirado al abismo y había decidido no saltar, sino construir un puente para volver. La herida de Damián seguía allí, pero se había convertido en un mapa de su propia fortaleza. Un día, un sobre rígido sin remitente llegó por mensajero. Sus manos no temblaron al abrirlo. Dentro, encontró el contrato que había firmado en el ático, el documento que había rubricado la venta de su alma. Pero ahora, cruzando cada página, estampada en una tinta roja y violenta, había una sola palabra: nulo. Junto al contrato anulado había una llave antigua, de hierro forjado, y un único documento más: la escritura de propiedad de la Cintos Librería, transferida a su nombre de forma irrevocable y libre de toda carga. No había nota, ni explicación, ni una sola palabra de Damián. Era un acto tan frío, calculador y absoluto como lo había sido él. No era una disculpa, pues un hombre como él no sabría cómo ofrecerla. Era una restitución, una devolución silenciosa de las piezas que había robado del tablero de juego, un reconocimiento mudo de que la partida había terminado, y ella había ganado algo más valioso que el dinero, a sí misma. Elena no celebró. Contempló los documentos y la llave sobre el viejo mostrador de madera, el mismo sobre el que había restaurado cientos de historias. La libertad, se dio cuenta, no era algo que pudiera serle devuelto como un objeto perdido. Era algo que ya había empezado a forjar por sí misma, en el día a día, en cada libro que vendía, en cada sonrisa que compartía con un cliente. Guardó la llave en una pequeña caja de madera junto a sus herramientas de restauración más preciadas. No sabía qué puerta abría, y por el momento no le importaba. Su futuro ya no dependía de una puerta que otro le ofreciera, sino de las que ella misma fuera capaz de construir. La escritura de la librería, sin embargo, la aceptó como lo que era, la reparación material de un daño moral, los cimientos sobre los que ahora, y solo ahora, podía edificar su vida bajo sus propias reglas, sin deudas con nadie. El invierno llegó a Madrid, vistiendo la ciudad con una melancólica pátina de lluvia y cielos grises. Una tarde, mientras el olor a papel mojado y a café impregnaba la librería, Elena levantó la vista del libro que estaba leyendo y miró a través del escaparate. Y entonces lo vio. Estaba al otro lado de la calle, inmóvil bajo la llovizna, sin paraguas, dejando que el agua empapara su abrigo caro. No era el magnate imponente de su memoria, la figura de poder que dominaba cualquier espacio que ocupaba. El hombre que la observaba parecía reducido. Había una fatiga en sus hombros, una soledad en su postura que trascendía la simple ausencia de compañía. Su mirada, fija en ella a través del cristal empañado, no contenía la intensidad posesiva de antes, sino una pregunta silenciosa, una búsqueda de algo que parecía haber perdido para siempre. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron a través del torrente de coches y del velo de la lluvia. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo el espacio silencioso entre ellos dos. En ese instante eterno, no necesitaron palabras. Elena vio en sus
Ojos grises, el eco de su propia confesión en la oscuridad del ático, el reconocimiento de una herida que él había intentado curar con poder y control, fracasando estrepitosamente. Él, a su vez, no vio a la joven rota que había dejado atrás, sino a la mujer serena y completa que había florecido en su ausencia, una prueba viviente de que su oscuridad no había logrado extinguir su luz. Fue una absolución mutua y silenciosa. Con una lentitud casi imperceptible, él inclinó la cabeza. Un gesto mínimo, de respeto, de rendición, de despedida definitiva. Y en ese gesto Elena encontró la paz. Ella le devolvió el asentimiento, un gesto igual de sutil, un punto final a una historia escrita con dolor y deseo. Lo vio darse la vuelta y mezclarse con la multitud anónima, su figura disolviéndose en el gris de la ciudad hasta desaparecer. No sintió tristeza, ni rabia, solo una profunda y serena sensación de cierre. Se quedó junto al ventanal, observando cómo la lluvia limpiaba el asfalto donde él había estado. Su corazón, por primera vez en mucho tiempo, latía a un ritmo tranquilo y constante. Era suyo. La historia de la joven vendida había terminado. La historia de la mujer que se había comprado a sí misma de vuelta acababa de empezar. Si este final te ha llegado al alma, si has sentido cada paso del viaje de Elena, te pedimos que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete, dale a me gusta y comparte esta historia para que llegue a más corazones. Y por favor, déjanos un comentario. ¿Qué crees? ¿Qué le depara el futuro a Elena? Tu voz da vida a nuestras historias.